Buenos días, gracias por la invitación. Un saludo a todos los medios de comunicación que se enlazan a este diálogo, a un diálogo permanente con los ciudadanos para reflexionar sobre algunos temas de coyuntura política, pero fundamentalmente para compartir las buenas nuevas que el gobierno de todos viene trabajando en beneficio de la gente. Un gusto estar aquí. Correcto, vamos con la primera pregunta, tomando en cuenta ¿tienen nuestros saludos? Así es, saludemos también a quienes están en la mesa de trabajo. Buen día, Cristian de la Puerta. Buen día, compañero, vicepresidenta, muchas gracias por esta invitación a poder dialogar con usted. Bien, el saludo. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos quienes nos escuchan también a través, vicepresidenta, y también a través de lo largo y ancho, Marisol, de nuestro país. Estamos conectados en varias emisoras. Ahora sí, tenemos ya el saludo a nuestro colega Víctor Díaz, de Radio San Gregorio, desde la provincia de Manabí, Corporeado. ¿Algo pasa? Bueno, digo, no hay nada igual. Vamos a tratar de hacer el enlace telefónico con Milton Elías Maciel también para que presente sus respectivos saludos. Son las 8:12. Son las 8 de la mañana, 12 minutos. Empecemos entonces con este diálogo de preguntas, Rodrigo. Muchas gracias. Buenos días, Rodrigo, compañeros del panel. Buenos días, señora vicepresidenta. Muy buenos días. Póngale oído. Muy bien, estamos ya gracias a Víctor Elías Macías de Radio San Gregorio, desde la provincia de Manabí, en Cantón Puerto Viejo, 8 de la mañana, 12 minutos. Vamos a pasar con un pliego de preguntas y temas coyunturales en lo político, más que nada. Los juicios que se llevan en la Asamblea Nacional, por ejemplo, juicio al presidente del Consejo de la Judicatura de sus vocales, como también de la Canciller de la República, María Fernanda Espinosa. Muy buenos días una vez más, vicepresidenta. ¿Cuál es la lectura que tiene en torno a este tema? Estos temas, porque son los funcionarios que están prácticamente trabajando ya en la función legislativa. Bueno, y el gobierno nacional ha reiterado en muchas ocasiones desde que asumió el presidente de la República el 24 de mayo del 2017 que existe en el país una autonomía de las funciones del Estado, una independencia plena de las funciones del Estado, y es en ese marco en el que se desarrollan los distintos procesos, sin presiones de ningún tipo, sin injerencias de ningún tipo, y me parece que eso es lo saludable para la democracia. La Asamblea Nacional no solo tiene el rol de legislar, sino también de fiscalizar y realizar el control político respectivo. Lo que, sin lugar a dudas, no solo como gobierno, sino también como ciudadanía, demandamos y esperamos de la función legislativa es no solo coherencia con el interés nacional, objetividad, responsabilidad y efectivamente hacer de la fiscalización y control político, que es fundamental en democracia, no hacer un show político, no hacer un espacio para presiones ni chantajes de ningún tipo. Creo que eso demanda la ciudadanía, que estará muy atenta de lo que se desarrolle en la función legislativa, en la Asamblea Nacional. Apelamos no solo a ese compromiso patriótico de los legisladores que ocupan una curul por voluntad popular en la Asamblea, y que los procesos de fiscalización, insisto, se hagan con absoluta responsabilidad y pensando en función del país y no de rivalidades de ningún tipo, mucho menos de posturas político-ideológicas que tienen que ser respetadas en democracia. En torno al juicio político que se pretende plantear contra la Canciller de la República, María Fernanda Espinosa, ¿de alguna forma podría afectar al gobierno, tomando en cuenta las decisiones que ha tomado en política internacional? Incluso uno de los argumentos de quienes están planteando está, por ejemplo, el tratamiento que se dio al tema de Julián Assange. Ese es un tema que le compete a la Asamblea Nacional en el debate respecto a la iniciación o no de un juicio político a la compañera canciller María Fernanda Espinosa. En el gobierno valoramos todas las acciones que ha desarrollado cada uno de los integrantes del gabinete ministerial. Sin dudas habrán cuestionamientos, aciertos, desaciertos, es parte del ejercicio de la gestión pública. Sin embargo, creo que con absoluto compromiso, con responsabilidad con el país, se han tomado las decisiones. Ciertamente en cada una de las carteras de Estado no necesariamente siempre las acciones han obtenido un resultado esperado que se han planteado con cada uno de los ministros y ministras. Sin embargo, eso deberá ser valorado, pero insisto, con responsabilidad, con objetividad, y siempre entendiendo, y por lo menos esa es la postura de quien habla, que los ministros y ministras, los distintos compañeros del gabinete ministerial, estoy segura, incluso los que han dejado ya sus cargos, que lo hicieron con absoluto compromiso, con un altísimo
grado de responsabilidad con el país, siempre ajustados a un programa de gobierno, a lo que la gente votó en las urnas, y en ese sentido yo siempre reivindicaré ese accionar patriótico, ese accionar cívico, y ojalá que en consecuencia con ello sea juzgado, no solo por la Asamblea Nacional, no solo por las autoridades de control, sino fundamentalmente con el pueblo ecuatoriano, el accionar de uno u otro compañero que forma parte del gabinete. Vicepresidenta, pero lo que se pregunta a la ciudadanía es quién dicta la política exterior, el presidente de la República, Lenín Moreno, o la canciller, porque las declaraciones que dio el primer mandatario llamaron mucho la atención al mencionar que quien dio la nacionalidad a Julian Assange fue la canciller, no fue lo más adecuado, pero que él la respetaba. La política internacional la define el compañero presidente, en varias oportunidades lo ha dicho de forma pública, que la línea trazada en política internacional es el respeto irrestricto a los principios fundamentales del derecho internacional, el impulso a los procesos de integración regional en los distintos espacios, el seguir construyendo un debate permanente en la región de las Américas también, para que en los foros internacionales sean los temas de interés de la región los que se planteen, que sean los espacios multilaterales en donde se traten los temas inherentes a la región. Creo que esa es una línea absolutamente clara y decisoria de la política internacional. Sin embargo, por supuesto que existen algunas acciones que deben de tomar los ministros de Estado. Ciertamente hay una línea clara. En el caso Assange, por parte del presidente de la República, fue superar las dificultades que se daban en un tema tan complejo. Fue la Cancillería la que optó por una u otra estrategia, uno u otro mecanismo, no necesariamente tuvo que haber dado resultados. Sin embargo, eso es lo que ha expresado el presidente de la República, pero sin dudas es el presidente el que define la política internacional, más allá de este tema muy puntual en el caso Assange, que fue una decisión adoptada por la Cancillería, con una línea clara de intentar superar una dificultad, algunos conflictos que ustedes conocen, que son de conocimiento público, que han existido en el caso de Julian Assange. Pero, vicepresidenta, lejos de superar conflictos, a lo mejor fue la punta del ovillo para otros inconvenientes y que podrían afectar la nominación de la canciller al cargo de la alta dignidad de la ONU. Incluso sus comentarios acerca de Venezuela, su apoyo a Palestina en lugar de Israel, y ahora con la nacionalización del señor Assange, ahora se le viene un juicio político. ¿No cree que todo eso merma o socava la oportunidad que tiene la canciller, el Ecuador, de tener esa nominación? ¿Por qué Palestina y no Israel? ¿Por qué Israel y no Palestina? Ese, digamos, es un criterio que yo lo respeto, es su decisión, pero más allá, la suya, digamos, su comentario, pero más allá de eso, sí, efectivamente creo que han habido resultados que no necesariamente, o sobre todo acciones que no necesariamente pueden gustar a todo el mundo, como de hecho no existirán en materia de política económica, como de hecho habrán algunas dificultades o algunos cuestionamientos en materia de seguridad ciudadana. Es decir, es difícil contentar a todo el mundo. Yo lo único que reivindico es que definitivamente la postura y la voluntad del gobierno nacional es, primero, ser fieles seguidores de un mandato ciudadano que se expresó en las urnas en varias oportunidades, un programa de gobierno que está en plena ejecución, un diálogo que ha permitido reencontrarnos como ecuatorianos, y eso yo reivindico como uno de los principales logros de este año de gestión del presidente Lenín Moreno. La posibilidad de sentarnos a discutir y a debatir los grandes temas de interés nacional, el tender puentes con los distintos sectores, y producto de ese diálogo nacional no solo se dio como resultado un importante proceso como es el de la consulta popular, con importantes resultados que van avanzando no solo en el fortalecimiento de la institucionalidad, sino sobre todo de incorporar temas que quedaron pendientes en el debate nacional y que hoy son una realidad. Siempre reivindicaré que el diálogo como característica de la gestión del gobierno de todos ha posibilitado eso, e incluso la posibilidad también de que el escrutinio público, al que todas las autoridades de una u otra manera estamos expuestos, porque es parte también de nuestra responsabilidad y del rol que debemos asumir, sea una característica o sea una práctica permanente, y eso no está mal. Lo malo estaría en no corregir errores cuando sea necesario hacerlo. Lo malo estaría en no hacer los ajustes necesarios cuando la ciudadanía demanda de hacerlos. Es parte de la gestión pública responsable y comprometida
con el interés nacional, con las demandas ciudadanas, y yo creo que esa ha sido una característica del gobierno de todos, que ya a un poquito más de un año de gestión ha dado resultados importantes, y creo que uno de ellos es, sin lugar a dudas, el haber posibilitado un escenario de reencuentro entre los ecuatorianos y ecuatorianas, con la posibilidad de avanzar, de proyectarse hacia el futuro y de ir corrigiendo los errores que efectivamente se cometieron en el pasado. Son ya las 8:21 minutos. Agradecemos también a algunas radios que están ya enlazadas a este diálogo con la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña. En Guayas retransmite en Radio Élite 99.7, Radio Carrusel 660 AM, Radio Revolución 770 AM, Radio I99 98.9, Radio Estrella 92.1. Los Ríos Vinces, La Noticia, Radio 107.5, cobertura regional en Guayas, Manaví y Bolívar. En Manaví también San Gregorio Radio, Ponga el Oído 106.1, en Puerto Viejo Radio Caribe, en Quipicapa con 104.9. En Santa Elena, Radio Caracol 105.7. En Quito, Radio Igualdad 590 AM. A nivel nacional, Radio La Ciudadana 660 AM y 97.7 FM en Guayaquil, 106.9 en Quito, 106.5 en Loja, 100.1 en Manta y Puerto Viejo, 93.7 en Cuenca. En Esmeraldas también nos retransmite este enlace la Antena Libre, Estéreo Quinité y Caribe. En Santo Domingo, Flama Plus. En Tuguragua, Líder, Estéreo Fiesta y Radio Bonita. En Cotopaxi, Élite y La Maná. En Azuay, Radio La Suprema, Radio La Voz del País y La Roja. En El Oro, Magia, Candela y Ovación. Desde Cachi también están escuchando esta entrevista con la vicepresidenta María Alejandra Vicuña, desde Radio Integración, Radio Tulcán y La Nueva. En Imabura, Canela. En Cañar, Ondas Cañaris y Ondas del Volante. En Loja, Centinela del Sur, Satelital y Ecuasur. Y desde Galápagos, Radio Encantada y Pacífica, 8:22 minutos. 8:22 minutos, señora vicepresidenta. Importantísimo también tener en consideración las consecuciones en estos últimos 12 meses. Primer año de gestión del señor presidente Lenín Moreno Garcés. Ya hablábamos precisamente de algunos de los temas que se han venido consolidando en cuanto a los ecos del informe a la Nación. Y precisamente en ese contexto, ¿no? Acabamos de recordar hace poco una fecha importante para el ámbito comunicacional, como es la libertad de expresión, la libertad de prensa. Y hace horas apenas pudimos también tener la precisión de la reunión del señor presidente de la República con representantes de la Human Rights Watch. Y hay que puntualizar en ese contexto que ahora sí se siente, como lo dijo el presidente en el informe a la Nación, el hecho de poder disentir sin necesidad de ir a la disputa, sin necesidad de sentirse enemistado con el vecino, con el compañero de trabajo, con algún ciudadano común con el que podemos tener contacto día a día. Esto es importante para garantizar que en el Ecuador se vive una libertad plena de derechos, entre ellos el de la comunicación. La libertad de expresión como un derecho ciudadano, más allá de quienes tienen la altísima responsabilidad como ustedes de ejercer el rol de comunicadores, de periodistas o los dueños de comunicación. Yo creo que eso es importante reivindicar. Siempre le hemos apostado y le apostaremos a la libertad de expresión, que va ligada también a una responsabilidad ulterior, precisamente para garantizar y defender ese derecho tan importante que está consagrado en la Constitución de Montecristi, que logramos incorporar en uno de los procesos más democráticos que ha tenido el país, como fue precisamente la Asamblea Constituyente de Montecristi. Y en esa línea creo que una muestra de esa consecuencia con las demandas ciudadanas ha sido que el presidente presentó obviamente un proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación, porque así tiene que ser, lo central, lo medular, más allá de algunos aspectos que siempre tienen que ser debatidos para ser mejorados y sobre todo para ser adaptados al momento histórico que vive el país y a las demandas de la gente cuando determinada norma, porque ninguna está escrita en piedra, ni siquiera la propia Constitución. Creo que hay contenidos fundamentales que tienen que permanecer no solo siglos, sino ojalá muchísimo más tiempo, los temas de fondo. Sin embargo, hay otros aspectos, incluso temas relacionados con la institucionalidad, que siempre tendrán que ser discutidos, nutridos, pulidos, reforzados, con una activa participación de la gente. Y es por ello que el hecho de plantear nuevamente en el debate nacional algunos ajustes a la Ley Orgánica de Comunicación, entendiéndola como un mandato constitucional, es decir, no está en discusión si debe existir o no una ley de comunicación. Ese es un mandato ciudadano y sobre todo una necesidad de la democracia
para garantizar efectivamente en los mejores términos y en las mejores condiciones el espacio propicio para que la ciudadanía, todos los ciudadanos, insisto, quienes hacen comunicación, los trabajadores de comunicación, los medios de comunicación, por supuesto, sus representantes, sus dueños, pero fundamentalmente la ciudadanía ejerce en las mejores condiciones que es un derecho humano fundamental, como es el de la libertad de expresión ligada de la responsabilidad ulterior en el marco de los derechos que todos y todos los ecuatorianos tenemos. Señora vicepresidenta, y en ese contexto precisamente de las reformas que enviara el señor presidente de la República a propósito de la ley de comunicación, como usted ya establece, es un mandato ciudadano precisamente. ¿Cómo se percibe o cuál es el análisis final que se hace a la eliminación de la Supercom? Porque había gente, más que todo, hablemoslo en el sentido de los trabajadores de la comunicación, como usted lo plantea, que no entendían la misión o la función de esta entidad y que ahora pasa a ser ya una suerte, se puede decir, ya de juego a propósito del control constitucional y también de las leyes que rigen en el país, pasa a ser ya a propósito de este tema la ley, la constitución, quienes rigen otros aspectos, pero se mantiene precisamente en el paquete de reformas la responsabilidad ulterior y otras más. La Supercom debió o no debía existir, porque eso sí que quede claro en el ciudadano respecto a las reformas enviadas por el presidente. Bueno, el presidente ha planteado la eliminación de la SECOM, de la Supercom, perdón, no de la SECOM, ya mismo después, de la Supercom, de la Superintendencia de Comunicación, ha planteado la eliminación de la Supercom porque ha recibido de innumerables colectivos, de innumerables espacios, la necesidad de plantear esto en el debate. El presidente ha planteado la eliminación, creo que tiene asidero en la mayoría, no solo de legisladores, sino de la ciudadanía. Yo no soy muy amiga de vincular el rol que tienen las instituciones con las acciones u omisiones que algunos funcionarios de control pudieran haber tenido o pudieran haber omitido sus acciones. Sin embargo, me parece que es importante refrescar el tema de la institucionalidad, pero lo de fondo es que no se deje de tener un espacio que permita el adecuado ejercicio de los derechos, tanto de comunicadores y de medios cuanto de ciudadanos y ciudadanas. Y en ese sentido reivindicar que la eliminación de la Supercom no implica bajo ningún punto de vista la merma de un espacio de defensa de derechos, que eso es lo importante reivindicar, porque parte de esas competencias están o se plantean que estén en la cancha en donde quizás siempre debieron estar, que es por ejemplo la Defensoría del Pueblo. A mí me parece que ese es un tema importante, es decir, no es que eliminando la Supercom se quedan los ciudadanos y ciudadanas en la indefensión cuando hay un abuso, porque vaya que lo hay, por parte de determinado medio de comunicación o determinado periodista o comunicador, porque es parte de lo que también debemos reivindicar. Es decir, no es que se quedan en indefensión, se está planteando que se ubiquen en otra cancha, que a mi juicio quizás es la cancha en donde debe estar, que es la Defensoría del Pueblo. 8 de la mañana, 29 minutos, en diálogos con la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, basado precisamente en lo que dice la ley de comunicación sobre la democratización de la ley de comunicación, está contemplada. ¿Dónde está la redistribución del espectro radioeléctrico? En este sentido, últimamente han surgido denuncias de supuestas irregularidades en el concurso de frecuencias, lo último que se ejecutó en el gobierno anterior. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? ¿Qué es lo que va a pedir, en este caso, a las autoridades competentes en torno a este tema? Bueno, no desde ahora. Yo he escuchado denuncias del concurso de frecuencias hace mucho tiempo atrás, incluso antes del actual gobierno. Y en ese sentido, sí, bueno, y tenga la seguridad que en ese sentido todas las auditorías necesarias para garantizar que la democratización, no realmente de la ley de comunicación, sino una democratización de la palabra, que todos tengan acceso en igualdad de condiciones a disputar o a concursar por una frecuencia que permita instaurar un medio de comunicación en el reparto equitativo que la propia Constitución establece. 33, 33, 34 para públicos, privados y comunitarios. Bueno, precisamente eso es parte de las auditorías que deberán emprender las autoridades de control para garantizar una verdadera democratización de la palabra. Y eso pasa también por el acceso a las frecuencias de los medios de comunicación para que no se concentren en un solo grupo o en dos o tres. De eso estamos totalmente de acuerdo y efectivamente si es que han existido algunos procesos
poco transparentes, por decirlo menos, en esta entrega de frecuencias, en estos concursos, sin dudas deberá dilucidarlos. Precisamente, vicepresidenta, ¿cree usted que merece la reversión o la revocatoria de esas frecuencias a esos grupos? Cada uno se quedará con 1 o 2 emisoras, no con 14, con 15. Si es que se han dado fuera del marco legal, si es que no se ha dado apegado a derecho, tenga la plena seguridad que debería ser así. Ese es mi criterio, estoy segura que con eso compartirá el propio compañero presidente. Democratización, transparencia y sobre todo igualdad de oportunidades para que en un tema tan importante como es el acceso a una frecuencia que va a permitir democratizar la palabra y entregar en justos términos una frecuencia en el marco de lo que establece la ley vigente y la propia Constitución, garantizando los derechos ciudadanos, tengan la plena seguridad que será así. De encontrarse alguna irregularidad, no conozco en detalle las denuncias, conozco que existen algunas, así que tengan la seguridad que se tomarán las medidas pertinentes para dilucidar esto que definitivamente es una preocupación también, no solo de los medios de comunicación, sino de ciudadanos y ciudadanas del país. Son ya las 8:32 minutos desde Manabí, en Radio San Gregorio. Vicepresidenta, también quieren hacerle algunas preguntas. Milton Elías Macías, lo escuchamos. Bien, muchas gracias. 2 preguntas, señora vicepresidenta de la República. ¿Hasta qué punto se está permitiendo desde la vicepresidencia a la Contraloría? Hay preocupación por alrededor de 100 viviendas inconclusas en la provincia de Manabí. Ya hemos popular que se le dio el 70% de anticipo al contratista, sin la respectiva garantía. Hay preocupación en ese sentido y sería importante que nos explique su punto de vista acerca de esto. Y la otra pregunta a nivel nacional, señora vicepresidenta de la República, que quería recabar su criterio en torno a el pequeño incidente que se suscitó entre el doctor Yalc y el doctor Julio César Trujillo en el marco de la acción que está llevando a efecto el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Transitorio. Esto lo más importante. Doctora, buenos días y escuchamos su respuesta. Sí, buenos días. Aquí le ponemos siempre oído. Un saludo a los hermanos manavitas. A ver, 2 cosas. Primero, yo creo que no hay que hacer mayor bulla respecto a un impasse personal entre 2 altas autoridades. Yo creo que eso no debe afectar la adecuada marcha de la institucionalidad. El día de hoy igual ya está funcionando sin ningún problema el Consejo Transitorio, tanto como el Consejo de la Judicatura, de manera que no me parece que hay que referirse digamos, más a un impasse, a mi juicio, de índole personal entre 2 altas autoridades. Lo de fondo es los procesos que se llevan a cabo y que deberán estar no solo apegados a derecho, apegados al mandato del pueblo ecuatoriano que lo dio el 4 de febrero, sino también pensando en los grandes objetivos nacionales. Creo que eso es lo de fondo, lo que demandamos todos los ciudadanos y ciudadanas. Y respecto al tema de Manabí, al tema de las viviendas, yo más bien con mucha preocupación, indignación, diría que no son solo 100 las viviendas, son muchísimas más las que lamentablemente en manos de contratistas incumplidos, que en su momento cuando fui ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda puse a consideración o puse la denuncia respectiva en la Contraloría General del Estado para que inicien las investigaciones y las auditorías pertinentes, porque estamos hablando de entrega de recursos públicos, de anticipos que no contaron con las garantías, de mecanismos en donde los beneficiarios contrataron, entre comillas, directamente con los contratistas, lo cual es una barbaridad, si es que así se lo manejó en su momento, y que obviamente tendrán que responder con el Estado ecuatoriano, porque finalmente son recursos públicos. He conversado y hemos estado viendo los mecanismos jurídicos posibles, porque lamentablemente a ratos no pasa por un tema de voluntad, que hemos estado tratando de buscar la vía para solucionar los problemas, porque finalmente atrás de un contrato incumplido que está en el ámbito de la auditoría, en la cancha de Contraloría, están familias que tienen que ser atendidas, y es por ello que he instruido a las autoridades del Ministerio de Vivienda en el marco de mis competencias que tienen que ver con liderar el proceso de reconstrucción,
que se dé solución inmediata a estos temas, porque más allá, que es un poco la línea que hemos instaurado en el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva de las provincias afectadas, más allá de los procesos legales que tienen necesariamente que darse, muchos que ya lo hemos iniciado desde hace algunos meses, de hecho desde los primeros meses de gestión, en el caso en concreto cuando fui ministra del MIDUBI, independientemente de esos procesos, de forma paralela, tienen que buscarse las soluciones inmediatas para resolver el problema de centenas de familias que han sido víctimas de contratistas incumplidos, pero que finalmente no tienen una vivienda digna todavía y que tiene que resolverse de forma inmediata. 8 de la mañana, 36 minutos, avanzamos en este diálogo con la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, gracias a las diferentes radios que nos hacen prácticamente retransmitir y siendo la matriz Radio Rumba Network 107.3. En este avance, el proyecto económico urgente, se han notado dos puntos que en el gobierno anterior no fueron tomados muy en cuenta, por ejemplo, la creación de un fondo de estabilización, al mismo tiempo que el Banco Central ya no podrá financiar al Ministerio de Finanzas, entre otros, remisión de intereses, lo que hemos podido rescatar de este proyecto económico urgente que actualmente se debate en la Asamblea Nacional, vicepresidente. El fondo con un sentido de ahorrar cuando se necesite y cuando hayan situaciones económicas complejas como las que vive el país, sin duda será positivo en la medida en que no se guarde plata bajo el colchón para pagar más deuda. Yo creo que en ese sentido, fonditos cuando se guardaba plata debajo del colchón para pagar más deuda, es decir, para seguirse endeudando. Es decir, yo creo que hay algunos mecanismos importantes y el problema no es el fondo. El problema es, o debería ser la preocupación, a dónde estará utilizado y cuál es el mecanismo de utilización. Creo que en eso hay una postura absolutamente sensata y creo que la realidad demuestra de que siempre ha sido necesario tener un espacio, una reserva que te permita ir solventando las dificultades. Insisto, no para pagar deudas, sino para cubrir las necesidades fundamentales que desde la cartera de finanzas tienen que darse para el adecuado funcionamiento del Estado ecuatoriano. Y en ese sentido me parece que es importante la medida y ya veremos cómo se va ajustando en el debate legislativo. Pero creo que un proyecto económico urgente que ha sido presentado a la Asamblea Nacional apunta a esa estabilidad fiscal necesaria, pero planteando desde el ejemplo mismo del Ejecutivo, desde el Gobierno Nacional, los ajustes necesarios frente a una situación económica adversa, frente a una situación económica compleja, que a pesar de tener un pequeño respiro, ese incremento del precio del barril de petróleo, sin dudas todavía son grandes los desafíos que tenemos que enfrentar en materia económica. Creo que el planteamiento no solo de la remisión de multas, intereses y recargos para poder captar mucho más rápido, en mejores condiciones y de forma urgente, ojalá, los recursos que se estiman, y no solo de los grandes contribuyentes, que finalmente son los que podrían aportar con muchísimos más recursos de forma inmediata. Me parece que el plazo está en 90 días. Y obviamente hasta 2 años se ha planteado para las MIPYMES, para las medianas, pequeñas, para los sectores de la economía que son más chiquitos, que me parece que eso también es importante. Los incentivos para captar inversiones, obviamente, en áreas como de la frontera o en áreas deprimidas, como por ejemplo algunas zonas afectadas luego del terremoto en Manabí, en Esmeraldas, sin dudas es un incentivo importante el plantear hasta 20 años de exoneración del impuesto a la renta, pero con una condición, es decir, que se invierta, que sean inversiones nuevas, que generen empleo de calidad, que se propicie la transferencia tecnológica y demás condiciones que obviamente van ligadas al objetivo central de la reactivación económica y productiva, de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones en esos sectores. Nos parece que son fundamentales esos apoyos, son incentivos interesantes y definitivamente el hecho, por ejemplo, o las medidas planteadas para incentivar al sector financiero de la economía popular y solidaria y al sector real de la economía popular y solidaria, nos parece que son también algunas medidas importantes que ojalá se nutran en un debate legislativo que debe estar orientado siempre en esa línea. En ese aspecto, señora vicepresidenta, esta ley económica urgente también trataría de resarcir ciertos desaciertos, valga la redundancia, del gobierno anterior. Por ejemplo, un tema que me escribieron en mis redes sociales días atrás y que es cierto, ese tema se nos está olvidando y parece que es un hijo mal querido que le queda al actual gobierno, y es la refinería del Pacífico en el Aromo.
esas pérdidas, 1.500 millones para remover tierra con tantas necesidades que tiene el país, incluso la propia provincia de Manabí. ¿Cómo ustedes como gobierno nacional y usted a la cabeza de los sectores estratégicos va a tratar Yo no de hacerle, estoy a cargo de los sectores estratégicos, parte de pero los sí. sectores estratégicos y como el monitoreo de parte del gobierno nacional según el encargo del presidente de la República? Sí. ¿Cómo van a tratar ustedes de obras como estas que han quedado en blanco, son elefantes blancos? ¿Cómo van a tratar de hacerle frente para recuperar eso perdido? Ojalá sea posible. Ojalá sea posible, somos bastante optimistas. Hay algunos inversionistas que quieren retomar el proyecto de refinería del Pacífico, pero redimensionándolo a las necesidades reales del país. Creo que fue un proyecto que pudo haber nacido con un importante objetivo, sin embargo, me parece que se sobredimensionó y definitivamente la idea es redimensionarlo no solo al momento actual, sino a las necesidades actuales. Me parece que esa es una postura sensata y es un planteamiento absolutamente correcto, con sustento técnico y sobre todo con compromiso patriótico que se viene desarrollando desde el ministro de Hidrocarburos. ¿Qué es importante también comprender en ese sentido? Que todas las inversiones que, insisto, tengan que ir de la mano de la generación de empleo, de transferencia tecnológica, ligadas a una hoja de ruta que hemos trazado en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, son bienvenidas. Estos incentivos para captar nuevas inversiones van en la línea de la reactivación económica y productiva. Y en esa línea definitivamente hay algunas acciones que emprender. Son alrededor de 600 obras las que desde el primer día del gobierno se, afrontaron las nuevas autoridades con muchos problemas de todo tipo, desde problemas legales, desde que no estaban, por ejemplo, legalizados los predios en donde ya se construyó. Entonces no había ni siquiera permisos de construcción, como es el caso del hospital de Monte Sinaí, lamentablemente. Por otro lado, no solo contratos que han tenido montos de contratos complementarios que han incluso superado con creces lo que manda el mandato legal en ese sentido. Entonces, han habido problemas de todo tipo, desde financieros pasando por técnicos y hasta jurídicos. En el caso concreto de la reconstrucción, que de una u otra manera es parte de mis responsabilidades, nos hemos topado con un sinnúmero de obras con ese tipo de problemas. En la cancha que corresponde para las auditorías respecto a la utilización de los dineros públicos, que es la Contraloría General del Estado, que también tiene que hacerlo con absoluta objetividad y sobre todo con responsabilidad, no utilizándola con ningún otro fin, sino para esclarecer lo ocurrido en determinado momento. Pero eso es una parte de lo que hay que hacer, porque sería desastroso el que solo nos enfoquemos en buscar los responsables, los culpables y sancionarlos. Eso por supuesto que hay que hacer, pero no podemos dejar de resolver el problema, es decir, qué va a pasar con aquellos hospitales que no pueden ser iniciados o no pueden ser terminados por distintos problemas. En eso tenemos reuniones de trabajo con los equipos técnicos de forma permanente para darle solución. Solo para ponerles un ejemplo, de un crédito de 150 millones de dólares del Banco Mundial, que se venía ya pagando intereses, o sea, se venía pagando el servicio de la deuda, de un plazo de 4 años ya había pasado el 50% del tiempo. Sin embargo, la ejecución no llegaba al 4.5%. Es decir, en las condiciones económicas que actualmente vive el país, eso es una barbaridad, un despropósito. Y se están ya destrabando los temas y está avanzando todos estos procesos que sobre todo tienen que ver con infraestructura educativa. Entonces, en ese sentido, quiero decirles que más allá de las acciones legales respectivas de auditoría de la utilización de los recursos públicos, estamos solucionando los problemas, metiendo el acelerador, porque no puede ser de otra manera, porque atrás de cada obra inconclusa, atrás de cada obra paralizada por la negligencia quizás, o en algunos casos no solo negligencia, sino por actuaciones no apegadas a la ética de determinados funcionarios en los distintos niveles, atrás de aquello hay derechos de la gente y hay necesidades reales que este gobierno está empeñado en atender y obviamente en solucionar. Son ya las 8:45 minutos. A propósito de eso, vicepresidenta, ¿cuál es la proyección que tiene el gobierno para poder cumplir el plan de gobierno en este segundo año de mandato, tomando en cuenta algunas cifras que daba el presidente Lenín Moreno en su informe a la Nación? Entrega de 20.000 viviendas,
En cuanto a empleo, de acuerdo a algunas cifras que se compartían en medios de comunicación, se había otorgado 89.000 empleos durante este primer año. Pero ¿qué pasa con otras ofertas? Por ejemplo, las 40 universidades a nivel nacional que se prometió en su momento. Bueno, están avanzando y yo reivindicar que existe un incremento del 32% desde el segundo semestre del año 2017 de la oferta, o sea, de los cupos en las universidades, de la oferta universitaria. Esto implicó 76.000 nuevos estudiantes universitarios. Otro tema que es fundamental, 2.491 becas nacionales, 838 becas internacionales otorgadas a nuestros estudiantes con los mejores promedios, que implicó una inversión de 106 millones de dólares. O, por ejemplo, algo que yo reivindico mucho porque me parece que es fundamental. 5 millones de compatriotas lamentablemente no habían o no han terminado su bachillerato en nuestro país. Esa es una cifra alarmante, una alerta, un foco rojo que nos titila y que nos dice que algo hay que hacer. Y el programa Todos ABC, que es Monseñor Leonidas Proaño, es importante resaltar que cuenta ya con más de 86.000 inscritos entre adultos mayores y jóvenes con mucha más edad de la que normalmente se tiene para concluir su bachillerato, que por algún motivo de la vida no tuvieron la oportunidad de culminarlo. Y en ese sentido, en este año se han graduado 18.713 personas con escolaridad inconclusa. Ya son nuevos bachilleres. Eso sin dudas es una marca clara en cuál es la línea del desarrollo que entendemos y de que queremos para nuestro país. Más de 202 millones invertidos en pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, incrementando el número de beneficiarios del bono Joaquín Gallegos Lara para la contribución económica y el reconocimiento a la economía del cuidado que tienen los cuidadores, las joaquinas de las personas con discapacidad severa. Eso nos parece que es un elemento fundamental y por supuesto que en materia de infraestructura de salud, para fortalecer la red pública de salud, se han invertido más de 408 millones de dólares en 5 hospitales, Quevedo, Machala, Guayaquil, Quito y Manta. Más de 408 millones de dólares que benefician a más de 2 millones de ecuatorianos y que fortalecen la red pública, pero no solo a nivel en el tercer o cuarto nivel dentro de la red pública, sino también en el nivel primario de salud, con el médico del barrio, con programas que han permitido fortalecer esta medicina comunitaria, esta medicina del nivel base de la red pública de salud, que finalmente es el pilar en el que se sostiene todo el sistema. Señora vicepresidenta, importantísimo hablar del alcance, porque ya estábamos escuchando una vez más programas que han tenido gran impacto en la sociedad, como el médico del barrio, como la ampliación precisamente de la función de las manuelas, la implicancia de las joaquinas, pero cómo hablamos justamente a nivel de cómo se nos percibe internacionalmente como gestión gubernamental. Y me refiero, por ejemplo, a la última visita que hizo la señora Rocío González de Loreno, presidenta del Plan Institucional Toda una Vida, en el sector de Huarcay, en la capital de la República, donde se invitó a un expresidente español y él refería, por ejemplo, uno de los temas que ha querido poner mucho énfasis el mandatario ecuatoriano en referencia a vivir en comunidad. ¿Cómo se percibe la política ecuatoriana, hablando de una proyección para este segundo año que acaba de iniciar hace una semana atrás apenas, en cuanto a lo social, en cuanto a consolidar lo que ya se ha venido haciendo bien, lo que ha calado bien en la ciudadanía, pero también cómo nos perciben internacionalmente, porque esto también contará a la hora de seguir contando con la apertura de la inversión que está llegando al país? En este año de gobierno en materia de vivienda se han entregado ya 18.670 soluciones habitacionales dignas para la gente. De ese número total, 17.621 solo en este año de gobierno en las provincias afectadas por el terremoto. 17.621. Y 20.000 están en proceso de construcción. Algunas ya se han entregado. Parte de ellas es precisamente San Alejo, en el sector de San Alejo en Portoviejo, en donde al igual que Huarcay, al sur de Quito, no solo, es la demostración de que no solo en la nueva política o la visión de desarrollo urbano y vivienda se entregan pisos, techos y paredes, sino se plantea la construcción de un hábitat seguro, saludable, inclusivo, partiendo de la declaratoria de Quito de octubre del 2016 en el marco de Hábitat 3,
que obliga a los gobiernos, a los estados que se han comprometido con esta nueva visión que se enmarca en la nueva agenda urbana de trabajar espacios no solo que contengan viviendas dignas, sino servicios básicos, equipamiento de las ciudades, acceso a servicios como salud, educación y demás. Y por supuesto la construcción de comunidad, el fortalecimiento de la organización barrial, de la organización comunitaria, que es la característica fundamental de la misión Casa para Todos. Cuando hablamos de la misión Casa para Todos, no solo hablamos de las casas, hablamos de la construcción de comunidad y de un empoderamiento ciudadano para generar espacios libres de violencia, libres de drogas, en donde se generen espacios barriales o comunitarios productivos que permitan el autosustento de los vecinos, de las familias que ahí habitan. De eso se trata, y creo que estas dos experiencias, solo para mencionar las dos, como las de San Alejo, como las de Huarcay, son una muestra clara de cómo se puede implementar una política de desarrollo urbano y vivienda sin caer en tantos errores del pasado, no solo en nuestro país, sino también en varios países de la región, en donde se generaron guetos indignos para la gente, que luego de pocos años fueron abandonadas por aquellas familias pobres que fueron beneficiarias de, entre comillas, una vivienda digna. Ni digna, ni se logró el objetivo. El objetivo siempre es lograr generar comunidad, pero sobre todo avanzar en materia de derechos y, por supuesto, el acceso a una vivienda digna, pero en un hábitat digno, seguro, saludable, inclusivo, es parte de los objetivos que se persiguen con Casa para Todos. Presidente, estamos en la recta final de este diálogo, sin dejar de lado la función que debe cumplir el ámbito político también. Las seccionales están a la vuelta de la esquina y, por ende, el movimiento más grande en su momento fue Alianza País. Creo que va a participar en las seccionales en lo que respecta a alianzas, acuerdos, pactos, no sé con qué organizaciones políticas. Muchos hablan del Centro Democrático, que están ya dialogando internamente para buscar, por ejemplo, candidaturas para la alcaldía de Guayaquil, la prefectura de Guayas, algo que nos atañe acá en esta provincia, pero seguro que de la misma forma lo están realizando a nivel nacional. Alianza País está en una nueva etapa, en una etapa de recomposición, en una etapa democratizadora, en donde las voces y el mandato de las bases y de la militancia hoy efectivamente es una realidad. Se han desarrollado ya convenciones provinciales a lo largo y ancho del país, en la inmensa mayoría de las provincias, en algunas todavía se están ajustando algunos temas, pero de eso se trata, el que existe un debate democrático que implique un repensarnos como movimiento político, proyectándonos hacia el futuro, haciendo un ejercicio crítico y autocrítico que permita corregir los errores, siempre pensando en el interés nacional y asumiendo a la organización política como un medio para lograr un fin superior, que es transformar las condiciones de vida de la gente, que es fortalecer un gobierno popular identificado con las causas de las mayorías y que obviamente supervise la gestión de su gobierno, que es el gobierno de Alianza País, a la cabeza con el compañero presidente, quien preside nuestra organización, en un nuevo momento, en una nueva etapa democratizadora, y que obviamente le apunte al fortalecimiento organizativo, a la participación activa de las bases, y que por supuesto dispute en el 2019 las dignidades de elección popular como proyecto político. Sin dudas existe, no solo para la alcaldía, para la prefectura, se están perfilando algunos cuadros, algunos compañeros y compañeras valiosas. Eso irá de la mano pues de un análisis exhaustivo, responsable del nivel de aceptación que tenga en la gente, y por supuesto esto también va de la mano con la construcción de una política de alianzas que permita afianzarnos y encontrar lugares comunes, con organizaciones, con colectivos que estén caminando en la misma dirección y que sin dudas, insisto, encontremos espacios de convergencia para las tesis políticas que planteamos y tenga la seguridad que eso se irá desarrollando en los espacios correspondientes y de cara también a la Convención Nacional del Movimiento Alianza País, en donde se definirán ya en las próximas semanas cuál es esa línea de acción, porque no solo las alianzas son con organizaciones que tengan carácter nacional, sino definitivamente en lo local
cuáles son esas en las que convergen algunas posturas, algunos ejes programáticos para la acción de cara a las seccionales en el 2019. Denos unos nombres, un parcito aunque sea. ¿Quiénes podrían ser? Se habla de Julio César Quillones, por ejemplo. ¿Qué candidato? A ver, hay muchos compañeros y compañeras. Yo creo que eso, digamos, más allá de generar una expectativa, eso tiene que tomarse una decisión en el seno del movimiento Alianza País y de cara a las no solo condiciones y cualidades personales, sino las proyecciones políticas de los compañeros y compañeras, pero fundamentalmente el respaldo que se tenga de las bases, pero también de la ciudadanía. Así que tenga la seguridad que esos nombres de compañeros, de hombres y mujeres valiosos serán anunciados oportunamente y siempre con la responsabilidad de impulsar una gestión en beneficio de la gente en los distintos territorios. Son ya las 8 de la mañana, 56 minutos. Agradecemos a los medios que retransmiten este conversatorio con la vicepresidenta María Alejandra Vicuña, en cuales puntualmente Radio Élite, Radio Carrusel, Radio Revolución, Radio I99 y Radio Estrella. Vicepresidenta, muchísimas gracias por participar en estos espacios, también para que la ciudadanía se informe en cómo viene trabajando usted. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a la linda audiencia de los distintos medios a nivel nacional. Gracias. Quedan muchos temas.